Hola, buenos días. Hoy quiero hablaros de lo que parece ser que es uno de los últimos capítulos de los que ya he hablado en otros vídeos, pero que si me hacéis preguntas yo os contestaré, o si no haré otro vídeo explicativo de todo lo que me preguntéis. El último capítulo de los ERES de Andalucía se fragua en el Constitucional, que decide si anula las condenas por prevaricación. El Pleno del Tribunal analizará el recurso de la exministra Magdalena Álvarez esta semana con la Fiscalía y la ponencia cuestionando parcialmente las condenas impuestas a varios políticos andaluces por el sistema de ayudas que movió cientos de millones de euros. El caso de los seres de Andalucía afronta esta semana el último capítulo de su trayectoria. El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar y sentenciar los primeros recursos de políticos andaluces condenados a cárcel e inhabilitación por el sistema de ayudas de la Junta de Andalucía que, según los jueces del PP, repartió sin control cientos de millones de euros de las arcas públicas durante los gobiernos de los socialistas Griñán y Chávez. Esas condenas por prevaricación y malversación llegan cuestionadas no solo por los recursos de los condenados. La Fiscalía también pone en duda parte de las condenas. Dos magistradas del Supremo discrepan sobre que se malversara dinero público y el borrador de sentencia que estudiara el Tribunal de Garantías propone estimar, al menos en parte, las alegaciones de los exdirigentes de la Junta. La Fiscalía cuestiona ante el Constitucional que Chávez y Griñán fueran inhabilitados por prevaricar con los seres. El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que en la práctica desembocó en un descontrol de la adjudicación de casi 700 millones de euros. Eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque lo único que se descontroló fueron unos 78 millones de euros. El resto fueron a parar a los ERES legales y a los trabajadores que legalmente estaban en esos listados. Una parte del dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Una parte. El montante mayor, unos 650 millones o 640 millones, fueron a quien les correspondía legalmente. Por hacer una parte, trabajadores que no habían trabajado en algunas empresas aparecían en las listas de los seres de una empresa para cobrar las indemnizaciones. Un ejemplo, la suegra del ministro del PP, Javier Arenas, estaba en una de esas listas y la pillaron. Otro, algunas de las empresas aseguradoras abusaron de la inclusión de trabajadores, hasta un punto de ser más los que incluían en sus listas que los que en realidad habían trabajado en esas empresas. A esos también se les persigue. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación. El expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a 6 años de prisión y el también exmandatario Manuel Chávez fue inhabilitado por 9 años. Los hechos probados describen una madeja de proyectos, anteproyectos, partidas presupuestadas, acuerdos de consejerías del gobierno andaluz, transferencias y tal, siendo este último, el de malversación, un invento de los tres magistrados que componían el tribunal que los juzgó. Tres magistrados del PP que votaron a favor de la existencia de ese delito y dos magistradas y la Fiscalía que negaban que ese delito de malversación existiera y por lo cual la condena a Griñán era injusta. El primero, por aprobar, poner en marcha y mantener todo el armazón normativo que sostuvo durante años el sistema descontrolado de ayudas. Un armazón normativo como el que el gobierno de Aznar levantó con Arenas de ministro en Madrid. El segundo, como ya os he explicado, porque según esos tres magistrados del PP, millones de euros de ayudas públicas andaluzas terminaron en bolsillos de quien no tenían derecho a ellas, pero ninguno de ellos dijo que ni un solo euro fue a ninguno de los dos presidentes ni al Partido Socialista. Ya entonces el lawfare iba a toda máquina y Andalucía era la pieza que tenía que cobrarse el PP. El Pleno del Tribunal Constitucional empieza sus deliberaciones el martes y su objetivo es anunciar una decisión esta misma semana. No lo hace con todos los recursos encima de la mesa, sino con los de dos condenados, la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el exconsejero de Empleo José Antonio Piera.
La primera condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación, que luego ya os explicaré. El segundo a 7 años de cárcel también por malversación, y estos dos casos no abarcan todos los supuestos de los seres, pero sí pueden marcar el camino, más o menos. El caso de los seres describe un sistema de ayudas que estuvo más de una década en vigor. Desde los anteproyectos presupuestarios donde estaban las partidas gestionadas de forma ilegal hasta su efectiva adjudicación. A Magdalena Álvarez se le imputa una prevaricación prelegislativa. O sea, antes de que la ley fuera promulgada, a ella ya se le acusa de prevaricación. Esto es una aberración jurídica total. Es como decir que se te va a juzgar a ti y se te condena antes de que le pegues 7 puñaladas al que tienes al lado. Igual. La consejera en la Junta de Andalucía hasta 2004 y después ministra de Fomento, don José Luis Rodríguez Zapatero hasta 2009, fue condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Su caso servirá para que el Pleno aborde el pilar secreto y maestro de muchas condenas de inhabilitación por ese mismo delito. Pero oiga, si la ley todavía no ha sido promulgada, ¿por qué me condena usted por prevaricación? Si esa ley no se puede aplicar. Es decir, si todavía no le he pegado las 7 puñaladas al tío, ¿cómo me condena usted por asesinato? Si todavía no lo he matado, si no le he pegado ni una sola puñalada. Pues esto es lo mismo. En fin, en su caso, como consejera de Economía, su papel delictivo, según los 3 jueces del PP, y la Audiencia de Sevilla pasa por haber participado en los anteproyectos y proyectos de presupuestos que contenían esas partidas. Pero si todavía no están. Una fase previa entiende su recurso de amparo que no es equiparable a quien, por ejemplo, gestionaba de forma directa el gasto y que no debe ser considerada como una resolución a efectos penales. Me está usted acusando de apuñalar si todavía no tengo ni el cuchillo en la mano, coño. Es una consideración transversal a varios recursos de amparo presentados ante el Constitucional. En fin, firmar esa condena, según explicó el Ministerio Público en sus informaciones, es decir, el fiscal, presupondría introducir un control de la jurisdicción penal de una iniciativa legislativa, algo que otras jurisdicciones han rechazado ejercer. Una iniciativa, no una ley ya promulgada. Es como si tú estuvieras pensando en pegarle un tiro al vecino y vinieran y te condenaran porque, coño, es que lo estabas pensando. ¿Lo entendéis así mejor? En fin, fuentes del caso explican que esta semana se debate en torno a la prevaricación. Y si las acciones anteriores a existir una ley de presupuesto puede ser considerado un delito. En cuanto a la malversación, que forma parte de la condena del exconsejero Viera, la duda tiene que ver con si es un delito que se pueda cometer por acción o también por omisión, y si existe la posibilidad de devolver parte de la causa a los tribunales andaluces, dado que no se juzgó el destino de muchos de esos casi 700 millones de euros. Es decir, yo cometo malversación por acción, porque lo hago directamente, pero si no hago nada, ¿cómo me acusas a mí de malversación? O es que como no hiciste nada, aquello se malversó. ¿Qué dices? Pero si tú mismo me estás diciendo que no he hecho nada. Esa es otra de los 3 magistrados del PP. La Fiscalía entiende que las condenas por malversación, el delito más grave que acarrea condenas de cárcel, deberían ser revisadas. Los recursos de amparo se apoyan en el voto particular de 2 magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, que entendieron que las condenas por malversación suponían un arriesgado salto al vacío. Para estas 2 juezas de la Sala de lo Penal, la Audiencia de Sevilla condenó al expresidente Guillán, entre otros, con un importante déficit argumentativo. Es decir, no sabían qué decir para condenarlo. Y basándose en meras especulaciones. Ahí esos 3 jueces del PP
empezaron con la máquina del fango. Desde entonces había que quedarse con Andalucía, porque el Partido Socialista llevaba mucho tiempo y ahora les tocaba a ellos. ¿Y qué manera de hacerlo? Los seres, porque como ellos tenían la Gürtel, pues había que meter los seres. En fin, Pedro Sánchez en el último meeting que tuvo en Benalmádena fue con la ministra, con la ex ministra, y dijo textualmente: aquí está Magdalena, vil ataque de la derecha durante muchos años. Esta semana el Constitucional decidirá el futuro de su condena de inhabilitación por uno de los casos judiciales con más incidencia e implicación política de la última década: el lawfare, el cargarse al adversario político, aunque me tenga que inventar los delitos. ¿Me habéis entendido? Yo espero que sí. Si tenéis dudas, me preguntáis y os explico otra vez. Hasta luego.